Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy conoceremos la leyenda de Leishtabay, una diosa nocturna que acecha a los hombres y muchos le tienen miedo. Algunos aseguran haberla visto y otros hasta conversado con ella. En la península de Yucatán es muy conocida. Esto es una historia para contar. Los mayas se identificaban como politeístas. Esto quiere decir que creían en más de un dios, entre los que destacan puede ser Kukulcán, Ixchel, Chac, entre otros. Leishtabay o Leishtab es uno de ellos, la cual era aceptada en la cultura maya al ser cercana a la ceiba, el árbol más importante y sagrado de la cosmovisión maya. Se han realizado investigaciones y se ha determinado que la palabra Ixtabay proviene de Ixtab, que era la diosa precolombina de los ahorcados, y Way, que significa bruja. Leishtab, o más bien Ixtabay, es conocida en la mitología maya como la divinidad de la horca. El pueblo maya veneraban a la diosa Ixtab porque antes no tenían la connotación negativa como ahora, sino al contrario, era una acción que requería mucha valentía o valor. Se le relacionaba con la vida futura en el paraíso y con las personas que decidían terminar con su vida por este medio, recibían la protección de esta diosa. Era una forma de morir honorable. La explicación es que se asemejaban a las víctimas de los sacrificios, los guerreros caídos en batalla y las mujeres muertas en el parto. Sin embargo, en la conquista de los españoles a los pueblos de Mesoamérica, entre ellos los mayas, se les evangelizó con la religión católica. En la mayor parte de Latinoamérica se radicó casi toda la cultura prehispánica, pero en la península de Yucatán fue uno de los casos especiales que, a pesar de la conquista y la evangelización al cristianismo, no se abandonaron muchas de las creencias, aunque sí se vieron modificadas. Por ejemplo, dejan a un lado el politeísmo y comienzan a ser monoteístas, y por consecuencia la figura de Leishtabay tomó una idea de algo malo y se comenzó con el miedo o temor entre los pobladores. Con el paso de los años y hasta la fecha se le describe como un ser o espíritu malo que seduce a los hombres y los encanta, al punto de llevarlos a la muerte, porque después de que la veían los hombres se colgaban en un árbol de la ceiba, por lo que se sembró el temor entre la población. Se ha descrito a Leishtabay como una mujer mestiza o de origen maya que lleva puesto un hipil. Tiene una cabellera larga y oscura y no se le ven los pies. Los hombres que la han visto dicen que aparece cerca del árbol de la ceiba por las noches o las madrugadas. También se ha dicho que Leishtabay peina sus cabellos en el árbol de la ceiba y se presenta como una mujer hermosa y seductora ante los hombres, algunos alcoholizados, para luego llevarlos a la perdición, transformándose en un ser monstruoso. Existe otra teoría acerca de su origen. Se dice que el mito o las leyendas de Leishtabay está asociada con los españoles, el catolicismo y su llegada a América, que pudo haberse originado en la época colonial para asustar a los pobladores, pero esta es una teoría que tiene muy poco sentido. Existe una antigua leyenda maya que cuenta el origen de Leishtabay. Se dice que en el pueblo de Tumucuy vivían dos bellas mujeres llamadas Ixquebam y Utzcolel. Ambas eran idénticas físicamente, pero sus corazones eran muy distintos. Ixquebam se traducía como mujer pecadora, de modo que la gente del pueblo le sentía cierto rechazo hacia ella. Por su parte, su hermana era conocida como Utzcolel, que significa como mujer buena, por lo cual los pobladores la querían y respetaban, porque además ella no había tenido novio. La consideraban muy decente, pero ella, detrás de esa apariencia de buena, era una persona muy fría y dura de corazón, que jamás auxiliaba a nadie de enfermo ni ayudaba a alguna persona que lo necesitara. Además de sentir repugnancia hacia el pobre, no ayudaba a los animales y tiraba piedras a ellos si se acercaban a su casa. Las hermanas eran vecinas. Ixquebam era bondadosa y le daban ayuda a todas las personas que necesitaban, alimentos a los animales y auxilio a las personas enfermas. Las personas del pueblo hablaban mal de ella, pues había tenido varios novios a los cuales había querido mucho. Un día Ixquebam dejó de salir de su casa. Fue extraño para los vecinos y así pasaron varios días sin que nadie se preocupara por ella,
hasta que notaron un olor muy particular y muy lindo que salía de su casa. Cuando llegaron notaron que estaba muerta y que ese olor provenía de su cuerpo inerte que generó debido a los cuidados de los animales a quienes ella defendió, y en agradecimiento custodiaron su cuerpo hasta el panteón en conjunto con los enfermos a los cuales ayudó. Solo ellos acudieron a su entierro, por lo que fue una humilde sepultura. Al día siguiente de su tumba brotó una muy rara pero bella flor conocida como Ishtabentum, la cual genera un néctar que embriaga dulcemente a todo a quien lo bebe, tal como sus desenfrenos de amor que alguna vez envolvieron a los hombres. A su hermana Uzcolel no le importó la muerte de su hermana, no sintió ni tristeza y se fue a dormir. Solo sintió profunda envidia al enterarse de aquel agradable aroma que había sacado su hermana, asegurando que su cuerpo olería muchísimo mejor por ser pura y casta, pues ella no había conocido novio. Al día siguiente murió Uzcolel. Todo el pueblo se entristeció y acudió al funeral. Sin embargo, empezó a desprender un desagradable aroma, por lo que tuvieron que enterrarla de manera rápida. De inmediato fue rodeada de flores bellas, sin embargo, no dejaba de oler mal. De inmediato fue enterrada y rodeada de bellas flores. Caso extraño que al notar al día siguiente, todas ya estaban marchitas y en su lugar había surgido otra de nombre Ixtacam, que en realidad es un cactus muy espinoso y con el mínimo roce te lastima, y además de que esa flor no da ningún olor, como símbolo de la falsa dulzura de la señorita. Ishkeban descansaba en paz, pero la hermana malvada sufría en el inframundo, arrepentida de no haber amado y que nadie la haya amado. Pidió la oportunidad de amar y ser amada, y se lo concedieron, y se volvió la Ixtabay. Sentada en el tronco de un árbol de ceiba, esperaba un amor. Mientras se peinaba su larga cabellera, se le acercó un muchacho que se enamoró de ella. Ella lo llamó, pero el joven no regresó. Desde ese entonces se aprovecha de los hombres medios borrachos y se los lleva. Se dice que si le arrancan un pedazo de su cabello del Ixtabay, se convertiría en la esclava de ellos. El espíritu del Ixtabay ronda por los caminos de noche y por eso muchos hombres le tienen miedo. Existe otra versión de la Ixtabay en la cual se relaciona a una pareja desdichada y su rival despechada, la cual al morir se convierte en una flor apestosa, y la mujer amada al morir se convierte en la flor de Ixtabentum. En la actualidad se le relaciona con la leyenda de la Llorona, pero solo tienen similitudes, como por ejemplo que son mujeres y aparecen en la noche, ya que en esencia su historia es distinta. Bueno, pues yo tengo dos historias que contarles acerca del Ixtabay. Bueno, la primera es de mi abuelito Fernando. Esta me la contó cuando yo tenía entre 15 y 16 años, y me contó que cuando él tenía alrededor de sus 15 años, él vivía en el pueblo de Ticmucuy, y había la fiesta patronal de su pueblo, en el cual había un baile, y él se quitó tarde, a pesar de la advertencia de su mamá de no quitarse de noche y solo. Estamos hablando que era el año más o menos de 1940-45, que él tenía más o menos esa edad, y él se encontraba caminando yendo a su casa, y en esa época no existía la luz eléctrica pues en todas las calles, y caminando obviamente pues él dice que empezó a escuchar como unos caballos empezaron de a lo lejos a cabalgar, y pues él decía pues por la hora, como eran 2 a 3 de la mañana, era pues casi improbable que hubieran caballos andando. Sin embargo, pues se imaginó lo peor, y efectivamente, al pasar cerca del árbol de la ceiba, una mujer empezó a llamarle por su nombre, empezó a decirle: Fernando, ven, ven, ven. Pero él, como ya sabía lo que las advertencias que le había dado su mamá y su papá en esa época, pues la verdad hizo caso omiso a los llamados de esta mujer, que como me dijo, estaba vestida con huipil, con su cabello largo y negro, pero no le vio el rostro como tal, solo me dijo que pues sí parecía una mujer mestiza, y pues apurado siguió el paso. Dice que muchos hombres en su pueblo que la voltearon a ver o que le hicieron caso, pues evidentemente pues aparecieron muertos. Esta es la primera historia que me compartieron. La segunda historia que me contaron fue por mi abuelita, que le contó mi abuelito, su esposo. Les pasó igual en un pueblo llamado Jurumá, cerca de ahí.
Mi abuelito tenía que irse a trabajar muy temprano antes de que amanezca y estaba con uno de sus hijos, uno de mis tíos, y estaban caminando por una vereda, la cual empezaron a escuchar de lejos como una carreta con caballos empezaban a venir. Y empezaron a acercarse cada vez más. En eso mi abuelito le dijo a mi tío, ya un niño, que por favor no volteara a ver ni a los caballos ni a lo que apareciera por nada del mundo. Y pues obviamente él ya sabía de qué se trataba. En eso pues en el camino aparece esta mujer, igual una mestiza, vestida con su hipil blanco, con cabello negro largo y muy bella. Por cierto, él dice que le dijo pues que los acompañara, pero ellos no la voltean a ver y siguen caminando muy rápido hacia su trabajo. Esta es una de las historias que me compartieron y que realmente es muy común escuchar en el interior del estado a muchas personas que les pasaron estas situaciones muy especiales. Así como esas historias, existen muchísimas en la península de Yucatán. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos a la próxima. Esto es Una historia para contar. Adiós.